excelente. Bien, bueno, vamos a empezar hoy con el tema número 2, que ya habíamos hablado algo de eso, pero fue un poco así rápido. Hola, ¿qué tal? Ahora sí los vemos. Fue un poco rápido porque fue como una especie de introducción para estudiar una de las partes medulares de este módulo, que son las instituciones. Ujú. Porque ese es el enfoque que le estamos dando. Por eso se llama la institución de la familia, pero no es la única. Hay más instituciones que Dios le dio como responsabilidad al hombre. Fue algo que se dio desde el principio, desde el inicio de los tiempos. Fíjense que independientemente de lo que vamos a ver, me llamó mucho la atención algo que está sucediendo en el ambiente de la genética ancestral. Y estuve escuchando una conferencia de una investigadora que colabora con un premio Nobel de Alemania, y ellos están proponiendo una nueva teoría que, bueno, yo dije, estos ya sé para dónde van, y se van a encontrar con un callejón sin salida. Así, yo sé que eso va a pasar porque ellos empezaron a investigar cómo es que los hombres neandertales, o sea, los hombres de las cavernas, de esos de como los picapiedra, pudieron después transformarse en el Homo sapiens, o sea, como nosotros, o sea, ya más evolucionados, ¿no? Y dije, estos se van a meter en el Génesis capítulo 6, ahí van a llegar, ahí van a llegar. Cuando habla acerca de que los gigantes vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, los ángeles, los hijos de Dios también dice, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y se juntaron con ellas y tuvieron a los gigantes, ¿sí? Pues van a llegar a ese punto, van a llegar ahí a ese punto, ¿no? Que es pues una aberración genética que se dio con estos personajes. Y está muy interesante. Duró mucho, es una mexicana que está colaborando con este investigador alemán, y acaban de sacar su teoría. Entonces, por ahí, cuando veamos algo así, les voy a pasar el link. Está un poco técnica, pero vale la pena verla, ¿no? Para que ustedes amplíen su cultura en esto y tengan argumentos para debatir, porque eso es lo que se trata. Que ustedes tengan argumentos para que cuando, no, es que esto es así, pensamos que esto es así. A ver, hay esto y esto y esto, ¿no? Como lo que le envié a don Sergio, que es una persona sumamente autorizada, ya falleció él, pero es una persona a nivel de premio Nobel. Entonces, cuando alguien argumenta y ustedes le presentan los argumentos que se aceptaron de parte de una investigación de esa talla, ¿no? Que es un premio Nobel, pues ¿cómo van a rebatirlo? O sea, no tienen los suficientes argumentos para rebatir a alguien así, y eso les da a ustedes un argumento muy poderoso, muy fuerte, ¿no? Si se ofrece que ustedes tengan que argumentar, porque hay personas que piden ese tipo de evidencias, sí se las podemos dar, ustedes las están conociendo. Entonces, em, no sé, fue a ustedes, creo que no, bueno, no puedo ver porque me distraigo, pero acabo de enviar varios documentos. Ya sé a quién se los envié. Varios documentos que hablan acerca de esto que estoy tocando ahora, de la genética ancestral, pero bueno, la veremos cuando llegue el punto. Bueno, vamos a continuar. Ahí está Vero, también la saludamos, qué bueno que está también. Y vamos a continuar con esto. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver, esto es algo de lo que empezamos a ver la vez anterior. Y para esto, que es el tema número 2, ¿sí? Nos vamos a ir a... No, esperen, déjenme aquí poner esto acá de este lado. Eso es. Nos vamos a ir, es el tema, ustedes lo van a encontrar en su manual. Nuestro objetivo de este tema número 2 es que podamos reconocer, como lo mencioné la vez anterior, las instituciones dadas al hombre desde el principio. Y una cosa y una observación importante:
todas estas instituciones fueron dadas en un ámbito de eternidad, ¿no? Ayer hablaba Juan Ballesteri acerca qué tipo de tiempo es este, ¿no? Es el tiempo de iones, pero que así se escribe, pero se pronuncia eones, son los eones, que está ya dentro del el transcurrir de lo eterno, ¿m? El transcurrir de lo eterno. Eh, y, y ahí fue hecha toda la creación. O sea, la creación fue hecha por Dios, salió de su corazón para hacerla eterna, no temporal. Pero vamos a ver cómo eso sufre un trastorno, ¿sí? Adelante, Sergio o Rosy, no sé quién quiere Sí, preguntar. entonces, en esto último que acaba de decir, Ujú. sería que la institución, esta que vamos a hablar ahora, ¿no? Pero, o sea, se me confundió cuando dijo lo de la eternidad, se Sí, me confunde si está eso. queriendo decir que fueron creadas desde la preexistencia de Dios, o si fueron, o cuando aún fueron los primeros días de Adán, igual ahí estamos hablando de eternidad, no estamos hablando del tiempo Cronos. Entonces ahí se me confundió. ¿De qué tiempo Sí, estamos hablando? es importante la pregunta, Roxana. Hay una situación. Ese estadio, ese estado de creación, la eternidad, como Dios la tiene, fue porque ese es el ámbito donde Él siempre ha existido. Dios no tiene un principio ni tiene un fin. Él es, uno de sus atributos es su inmanencia, es decir, no hay una fuente de origen, sino que Él siempre ha sido. Así se le presentó a Moisés, ¿no? En la zarza ardiente, cuando, ¿a qué le digo al faraón quién me envía? Y le dijo, dile que te envía el yo soy. El yo soy el que soy. O sea, y eso es eso que es el tiempo, eónico, ajá, o la eternidad de Dios, en donde la materia siempre se va a conservar, pero no cambia, es inmutable, porque salió de un creador inmutable, que es otro atributo de Dios. Entonces, como esto surge en ese ámbito de eternidad, en donde Dios reside, crea las instituciones. Estas cuatro que voy a mencionar y que no van a desaparecer nunca. Siempre van a permanecer. Sufrió un trastorno esto, que es también a lo que también comentamos hace poco en los anteriores videos, van a llegar, si no es que ya los pudieron ver, de la aparición de un personaje que fue Lucifer, ¿sí? Que por culpa de él vino un trastorno y tuvo que mutar la creación del Señor a lo corruptible, a lo temporal. Tenía que hacerse. Y bueno, allí arrastró a toda la creación, arrastró al hombre, y empieza a funcionar el tiempo Cronos. Dios sigue en lo suyo, pero el tiempo Cronos o el tiempo Cronus, que es otro de los tiempos que eso ayer habló el apóstol Juan, el martes, habló de eso, que se me hizo muy interesante su conferencia. Habla de los diferentes significados del griego del tiempo. Y él habla, el tiempo cronos es un tiempo lineal, ¿sí? Que va pasando la sucesión del tiempo tal cual como lo conocemos. Es el tiempo cronos. El tiempo cronos, no, el tiempo cronos es otra forma porque es lo que ocurrió hoy, pero mañana no va a ocurrir, ni ocurrió ayer. Es el hoy permanente, que en un tiempo se le daba esa categoría a sí, Gus, gracias. Yo le digo si necesitamos algo, ¿no? Ahorita todavía no, pero ahí yo le digo. Eh, esta categoría del tiempo Cronus se le empezó a llamar también el tiempo Auristos, que era el tiempo siempre eterno, el presente siempre eterno, el presente. Pero eso entra mucho dentro de un pensamiento terrenal, y ya no tiene tanta validez porque cuando ya se hace una interpretación más amplia y correcta, como que no es el tiempo cronos, es el tiempo eónico, donde Dios habita, que es el eterno presente de Dios, ¿sí? Que así fue hecha la creación, pero
temporalmente tuvo que meterlo el Señor a toda la creación en este tipo Cronus hasta que venga la regeneración de toda la creación, cielos nuevos y tierras nuevas que está en Apocalipsis, ¿se acuerdan que eso está escrito ahí? Y que todo será renovado, vendrá la regeneración, que por medio de Jesucristo y así son la principal, la del hombre, el hombre y la mujer y las instituciones. Eso fue estratégico, es lo que vamos a entender hoy, para que primero hubiese un cambio a quien el Señor puso como cabeza de la creación, que fue al propio hombre y con todas las responsabilidades que son las instituciones de las que vamos a ver hoy. Ujú. Y después de cuando venga la regeneración, el Señor vuelve nuevamente al transcurrir del tiempo eónico o de lo eterno. Ujú. Pero en ese enorme paréntesis que hay entre lo eónico, o sea, lo eterno de Dios, que ese era el plan original del Señor, está el enorme paréntesis del tiempo Cronos, o sea, de lo temporal, que es cuando se da la redención y todo, y después de que cuando se consume y la misma redención de la creación sea una verdad con nosotros, que eso es lo que explica el apóstol Pablo en el capítulo 8 de los Romanos, que ahí está. Entonces regresa nuevamente al tiempo eónico, la creación, ¿sí? Porque ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, el Señor enjugará la lágrima de todos y se ejercerá el pastorado eterno del Señor. Los niños van a seguir naciendo, sí, seguirá habiendo viejos, pero viejos en eternidad. O sea, yo no entiendo bien eso, pero así está profetizado en el Apocalipsis, ¿no? Entonces, la sucesión de los tiempos. Esta es la que nos interesa porque es lo que diario vivimos. O sea, diario estamos presenciando conflictos institucionales, ¿no? Ahora, el personaje central de todo esto es el Señor mismo. Él ha hecho que, o cuando en el Génesis, que ahí las debemos de localizar, y en el capítulo 1 del Génesis, que dice, cuando ya Él determina crear al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que también ya hablamos un poco de esto, dice que Él en el 28 da su bendición a este matrimonio, que es la primera institución que surge, la segunda yo diría, porque la primera es lo que está ocurriendo en la comunión entre Dios y su creación, que es el hombre. Esa es la primera institución, la creación de Dios y el hombre mismo. Fíjense que este tema, así como lo estoy abordando, la última persona que lo tocó, así como las instituciones, fue en el año 300 después de Cristo. Después no se volvió a tocar esto, que fue con Lactancio, que fue un de la iglesia patrística, cuando empezaba la iglesia cristiana, ahí por el año 300, que antes de que apareciera la Iglesia Católica, que hoy está de fiesta, por cierto, y que Lactancio es el único que aborda el tema de lo institucional. O sea, yo ya no he encontrado más referencias más que separadas. Por ahí encontré algo que sí habla, que hay un libro que me lo ha proporcionado por acá don Gustavo. Miren qué valiosa su colaboración. Ay, ¿cómo se llama acá? Ujú. Se llama Antropología Cultural. Sí, me lo hizo llegar de aquí don Gustavo. Creo que está en internet también, ¿no, Gus? Este libro. Sí, está sumamente interesante porque también toca algo parecido, algo de las cuestiones institut. Ya está un poco antiguito el libro, pero vale mucho la pena en Sí, 1988. Sí, Martín. Gus, adelante. Doctor, ¿realmente le resulta útil ese libro? Déjeselo, ya va a conseguir otro. Mm, Sí, sí, yo Déjeselo, lo es sé. útil. Y por eso me estoy apurando a leerlo. No, no se preocupe. Me estoy apurando a leerlo. Léalo tranquilo, subráyelo. Es Sí. práctico para leerlo. Sí, rápido, se lee fácil, Con se los lee fácil. manillos, las tapas, es muy práctico. Así que déjeselo. Ya tengo el Ah, otro. ¿en serio? O sea, el Uy, mismo. ustedes son testigos, ¿eh?
Sí, Todos en testigos de serio. este regalazo que me está haciendo Estoy don Gustavo. ante todos los compañeros testigos, te lo dejo, doctor, te lo Ah, dejo, gracias, gracias. Son de las cosas que te lo atesoro dejo. mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Así Vale ya la le pena. puedo subrayar todo lo que Ah, bueno, sí, conste. vale Yo mucho. soy muy dado a subrayar y a marcar. Ujú. Gracias. Así que puedo dormir tranquilo esta noche. Ah, bueno, sí, Lo porque ya puedo tenía pesadillas. subrayar. Tengo que devolverlo, tengo que devolverlo. Bueno, está bien. Bien, Está. entonces esta es- instituciones que vamos descubriendo aquí en el Génesis, dándole este formato, empezamos a comprender mucho de los pilares y los fundamentos de lo que es la familia, porque está como primera institución la comunión entre Dios y el hombre, ¿sí? La comunión, la relación, que ahí surge un tema y planteamientos muy interesantes, ¿no? Vean cómo hay cosas que como nosotros que todos somos muy buenos pensadores, empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Si somos inquietos y curiosos, que es muy sano, porque cuando vemos que el Señor crea al hombre y la mujer, dice, y los bendijo Dios y les dijo, ya ahí ya encontramos algo que vale la pena, para que comprobemos cómo el Señor, con su impresionante paciencia, que es un atributo 100% espiritual, está dentro de los dones del Espíritu Santo, él paulatinamente está regresando a las instituciones, a los tiempos eónicos o a los tiempos eternos, ¿sí? Como que, por ejemplo, el hablar en lenguas. Voy a hablar un poco de eso. El hablar en lenguas, entendemos que Pablo la categoriza en varios tipos, ¿no? Habla una de ellas de los dones de interpretación de lenguas, porque ahorita está en la mesa de discusión entre los teólogos, están hablando mucho del cesacionismo, que ya se acabaron las dones del Espíritu Santo, que ya no funcionan, etcétera. Y están los que apoyan lo eterno inmutable y todo. Bueno, está ahorita eso, las discusiones en la teología ahí que hay a nivel de esos ámbitos. Pero en verdad que para mí personalmente es un poco irrelevante porque no es tan vital como entender los porqués y llegamos a conclusiones. Miren, cómo vamos a llegar en esta. Cuando dice entonces, bueno, los bendijo Dios y les dijo, pregunto. Y ya saben que a mí me gusta mucho también preguntar, pero como siempre les digo, soy bien buena gente y yo les contesto, no los dejo con la duda. ¿En qué idioma les estaba hablando Dios al hombre? Como para que lo hubieran entendido. Mm, Interesante el punto. Debió haber sido, fíjense, nosotros hoy tenemos la incapacidad, hasta cierto punto, tenemos la incapacidad de podernos comunicar con Dios como se comunicaba en ese tiempo. Ah, miren, ya envió la portada a Gustavo del libro. Ahí ya le envió en el chat para que lo conozcan de cerca. Fíjense, había una comunicación en común con Dios y con este matrimonio y se perdió. O sea que desde el principio de los tiempos ha existido una comunicación de parte de Dios y su creación, el hombre, y en el matrimonio, totalmente bidireccional entre Dios y el matrimonio y Dios. Así fue diseñado, pero eso se perdió. Nos hacemos la pregunta, ¿y ya vamos a quedar totalmente incomunicados con él? Sí, tenemos la oración, yo estoy totalmente de acuerdo, porque es una manera, pero no deja de ser de una configuración terrenal, la comunicación con Dios, ¿sí? Pero tiene una herramienta que se nos ha sido dada en estos tiempos, después de la redención, después de la entrada, de la intrusión del Espíritu Santo el día del Pentecostés, ¿no? Que algún día lo hablamos, ¿no, Raulito? Ya hace tiempo que tocamos ese tema, medio me acuerdo que creo que sí lo habíamos hablado un poco
acerca de ese punto, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando llega el Espíritu Santo y empiezan a hablar en diversos géneros de lenguas, que hay estudios neurológicos de eso, hay un neurólogo, un neurocientífico que hizo un escaneo del cerebro de cuando unas personas están orando en lenguas y cómo se iluminan todas las zonas cerebrales cuando está esa persona orando en lenguas. Dice, se quedaron muy sorprendidos ellos, ya es un conferencista a nivel mundial que lo vamos a tocar, que es Andrew Newberg, y él publica un libro que se llama ¿Por qué no, Dios no se ha ido? En inglés, ¿Por qué Dios no se ha ido? No sé si ya existe en español. A ver si nos investiga don Gustavo. ¿Por qué Dios no se ha ido? Sería el título. Bueno, ahorita que no sé. Y Gus, puede buscar a ver si existe en español este título. Se llama ¿Por qué Dios no se ha ido? De Andrew Newberg. Andrew Newberg. Con W, las dos, Newberg, Andrew Y Newberg. enseguida Sí, ya lo por favor. buscamos. Gracias, Ah, Gus, gracias, Lul, sí. Bueno, ¿escuchaste este esto? científico que publicaron sus descubrimientos, las únicas personas con las que se cierran Bueno, todos los circuitos el cerebrales título, porque que Dios se se... dedican exclusivamente para la espiritualidad, nada más para eso se ponen a funcionar, se iluminan con las personas que oran en lenguas. Y está el video documentado con toda la tecnología, ¿eh? Que se hace una tomografía axial computada con emisión de positrones, así se llama alta tecnología. Y ellos en sus publicaciones son dos, él y Eugene Aquili, que ya falleció. Le dijo, yo no pretendo demostrar que Dios existe, pero lo que sí yo puedo demostrar con estos descubrimientos es que sí hay una naturaleza que la ciencia recién está descubriendo, que el hombre tiene una ¿Por qué Dios facultad no se ha nerviosa ido? y escritural, no, escritural no, o sea, documentada científicamente, de que algo ocurre en el cerebro del ser humano cuando está en comunión con lo que considera él un ser superior. Bueno, claro, aquí está, aquí en el Génesis 1, aquí donde lo estamos leyendo con esa frase tan pequeñita, cuando dice, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué pasó ahí? Cuando el Señor les habla a primero a Adán, que le da todas las responsabilidades institucionales, que las vamos a ver ahora, que ahí empiezan a funcionar esos circuitos cerebrales que se atrofian y se pierden cuando viene la interferencia del enemigo de Dios, ¿no? Y eso es interesante también, cómo y por qué se corta la comunicación Cuando directa con Cristo, Dios. Pablo la vuelve a hablar cuando habla del don de lenguas, cuando habla acerca de los diversos géneros de interpretación de lenguas, lenguas angélicas, ¿conseguiste eh, corazón? ese- que son Ah, lenguas con habla de intención listo. espiritual. Ay, espérame. Don Gus, le voy a mutear un poquito porque estamos oyendo. Ahí. Este, usted me dice, es que está oyendo, Gus, se está oyendo que está hablando. Por eso lo muteé. Cuando ya quiera, nos dice y ya entra. Entonces, esa comunicación abierta se perdió. De hecho, los lingüistas en la antropología y no es, ellos lo suponen, pero es cierto. Y por ahí hay otro, espero conseguírselos también, un video de cuál haya sido el primer idioma que se habló sobre la Tierra. Y al más antiguo que han llegado los investigadores ha sido al arameo antiguo, al arameo antiguo. Y estos se basan en algo que es pues también muy factible porque estos investigadores del origen de los idiomas mencionan que el arameo antiguo eh, se puede localizar, y esto otro, lo descubrieron científicos israelitas, que las abreviaturas de los nombres que forman la cadena de ADN, que eso vimos allá en Mendoza, ¿se acuerdan? Que lo comentamos todas la primera letra de cada proteína que forma las cadenas del ADN humano,
coinciden, coinciden entre comillas, en arameo con el nombre de esas proteínas, ¿sí? Con una letra en arameo. Entonces, cuando los científicos israelitas, porque pues ellos hablan eso, ¿sí? Cuando él habla acerca la ciencia israelita, de que está contenido el nombre de Dios secuencialmente en la cadena del ADN, pues se quedaron maravillados y dijeron, ¿cómo es posible? Porque pasando al idioma del arameo antiguo, la primera letra de cada proteína que forma la cadena del ADN, se van juntando las primeras letras y va mencionando en hebreo, Yahweh, 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 secuencialmente en toda la cadena del ADN humano, que es lo que nos da el ser humanos. Y bueno, pues claro, tenía que haber eso, porque Dios lo inaugura cuando sopla aliento de vida en Adán, que ha hecho del polvo de la tierra. Cuando él sopla aliento de vida, se inauguran todos esos circuitos cerebrales para que pudiera tener comunicación Dios con el hombre, porque el hombre como criatura, el Señor no es otro Dios, el Señor es una criatura, es una creación, ¿no? Dios es creador y cuando crea al hombre, pues sí, está hecho a la imagen y semejanza de Dios, como lo explicamos en otra clase, pero tiene que entenderse con el hombre, que es una criatura. Entonces, ahí, en este inicio de comunicación, no solamente se lo va a dar a Adán, sino que también se la va a dar a Eva misma, ¿no? Dice, miren, aquí dice Gustavo, lo que nos investiga. Razón por la que Dios no se ha ido es que su amor y esencia son constantes y eternos. No se aleja de sus criaturas. Incluso cuando parecen estar lejos o experimentan dificultades, Él conoce y comprende todas las circunstancias, tanto pasadas, presentes como futuras, que es el tiempo, cronos de nosotros. Él se mete ese tiempo para que lo conozcamos. Aunque pueda parecer que no responde o que se esconde, Dios está presente en cada momento y trabaja en favor de aquellos que le aman. Sí, yo entiendo que todo esto está extraído probablemente de quienes ya han estudiado las descubrimientos de Newell, ¿no? Sí, Rosana, o Sergio, no sé quién pregunta. Adelante. Bueno, yo pido disculpas a los demás si les molesta que participe tanto, pero es que se me No, generan no, así como más es- preguntas. se gana Ok. puntajes, se gana puntajes. Ok, tengo las de Además nos ganar sirven a entonces. todos, Eh, a todos nos sirven las preguntas. Sí, se ok. enriquece la clase. Sí, Eh, adelante. Pensando entonces en esto de Sí. que la cadena del ADN Ujú. coincide con el primer idioma arameo antiguo en las primeras letras, ¿no? Esto de Yahweh, Sí, Yahweh, Yahweh. sí, Entendiendo que bueno, nuestro ADN está en todo el cuerpo, ¿no? Está en el pelo. Pero en en todo. esta, o sea, trabajando, uniendo el dato del estudio de los neurólogos, en donde le hacen a la persona Sí, el mapeo ese cerebral, y que sí. cuando está hablando en lengua es cuando más se enciende. Entonces, pensando estos dos Mm, puntos, no sé, lo que se me venía a la mente y a ver si es una conclusión válida o hay más que entender en eso, ¿no? Que ujú. seguramente. Sería como que en este lenguaje espiritual que hacemos cuando oramos en lengua, Sí. es como que conecta directamente con esta parte del ADN y es como que recobra una vida con una intensidad que normalmente la otra parte, que es humana, terrenal, digamos, Ujú. temporal, no Sí. le conecta, o sea, no le No. hace la fusión de poder, digamos, por decir así, Ujú. en nuestro cuerpo que hace la otra. No sé, en Ah, relación a este ADN, algo así sería. ¿Se sí, entiende lo sí, que digo? sí. De hecho, en sus experimentos que hicieron ellos, primero metieron a diferentes tipos de configuraciones que tenían que ver con lo místico, con lo meditativo, ¿no? Por ejemplo, metieron a un budista primero, a un practicante a un ateo primero. Encendieron sus máquinas, cero actividad. Meten a un practicante de yoga, un poquito por acá, un poquito por allá. Meten a un budista, un poco más. Mete a unas monjas católicas y ¡vum! Ya empiezan casi a cerrarse los circuitos. Después mete a un pastor
cristiano que ora en lenguas, pero él le dice, póngase a orar en lenguas. Y el pastor lo obedece y empieza a orar en lenguas, pero no se cierran bien los circuitos. Pero al último, el último sujeto de experimentación, mete a una persona de color y que está cantando gospel y está orando, pero es así, pero bien espiritual, la mete a la máquina esa, la tomografía, y se interconectan todos los circuitos cerebrales, nada más en ella, ¿no? Y eso les llamó mucho la atención, que siguen estudiando ese fenómeno, por qué con ciertas personas solamente se pueden cerrar los circuitos cerebrales y por qué con otros no. Bueno, ¿por qué? Porque esto se activa y quien lo activa, el cierre de circuitos neuronales para ser seres espirituales de comunicación con Dios, es el Espíritu Santo. Es el que une y vincula todos estos circuitos en nosotros. De ahí la enorme importancia de recibir al Espíritu Santo en nuestra experiencia de fe. Ajá. Y eso es lo que descubrieron. Ahora, obviamente que las personas como el ateo que meten y que no pasa nada, pues no trabajan porque son áreas exclusivas que se encuentran acá al frente, en los lóbulos frontales, temporales y hasta parte de los occipitales, los auditivos, toca las emociones, toca varios circuitos cerebrales. Ujú. Y eso es lo que descubrieron. Entonces, bueno, por eso es que ha sido muy positiva la opinión o lo externó este premio Nobel, Sillón Eccles, acerca de la verdad del hombre espiritual, ¿no? O sea, nosotros en esta escuela hemos trascendido ya a dar un paso a salir de lo que es, en el buen sentido, lo quiero decir, en el buen sentido, lo dogmático, o sea, la tradición, lo que siempre hemos escuchado, de que si el orar en lenguas o no orar en lenguas, eso no, hoy el Espíritu Santo ya no lo hace o sí lo hace, pero no podemos desaparecer áreas que tenemos en nuestra propia anatomía, que no la activemos, eso es cosa de nosotros, es cosa de nosotros, es como comprar un auto sin saber manejar. Bueno, ahí te lo llevan, te lo dejan en el garaje y ahí, bueno, bueno, pues es que no sé manejar, bueno, ahí está, úselo cuando sepa, y es lo mismo, pero el que nos enseña a manejar un auto nuevo es el Espíritu Santo en la cuestión del espíritu. Ujú. Y eso, pero que en Adán y Eva ya estaba activado. ¿Por qué? Porque era ese estadio eónico de la eternidad de Dios. Por eso, o el Señor vuelve a introducirlo después de la redención, para que paulatinamente vayamos nosotros entrando en esa etapa que se interrumpió y regresar al principio. Porque si lo leemos, miren, se los demuestro fácilmente con la Biblia. Eso es sencillo de entender. Fíjense en el Apocalipsis, cuando está ahí el apóstol Juan, eh, en éxtasis, ahí en plena unción profética, dice en el capítulo 1, el capítulo 1, que está teniendo esta visión, dice en el 9, 1:9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Nos lleva a un plano de este tiempo, ¿sí? Al plano Cronos, de la línea de tiempo común, lo que vivimos todos los días. Él estaba viviendo, ya era cerca del año 70 después de Cristo, ya era un viejito, viejito, y está pasando esto. Dice en el 10, yo estaba en el Espíritu. Fíjense, yo estaba en el Espíritu, con lo que acabamos de hablar. Estaba activada todos sus circuitos cerebrales de Juan, como debe de estar en nosotros cuando tenemos comunión con Dios. Lo tenemos, no lo desperdiciemos, activemos estas áreas, ¿sí? Y van a pasar cosas porque ya estamos estableciendo el puente. Por eso es que nosotros
podemos tener una comunión viendo y sabiendo del Señor Jesucristo que Él es un sacerdote o ese es el mediador, el intercesor en nosotros el Espíritu Santo y para con el Padre el Señor Jesucristo. Y hay una vinculación completa del uno, que es las tres personas de Dios y su creación, el hombre. El hombre incluyó, obviamente, hombre y mujer. Bien, por eso es vital la comunicación espiritual. ¿Mm? Bueno, dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús corporalmente presente allá en el cielo. Y le estaba hablando. ¿Por qué entendió Juan que le estaba hablando? Ah, es que le habló en arameo. Posiblemente sí, por eso lo haya entendido. Y qué bueno que si ese va a ser el idioma en el cual nos vamos a estar entendiendo con Dios, pero como dice el mismo apóstol Pablo, que hay diferentes géneros de lenguas. ¿Se acuerdan que cuando llegó el Pentecostés, que primero fue en el aposento alto, cuando viene como un viento recio y aparecen como llamas sobre la cabeza de los apóstoles y los discípulos, y empiezan a hablar en el idioma, en lenguas angélicas o angelicales, ¿no? Que es ese idioma que trae un mensaje espiritual, que debió haber sido eso. Pero ellos hablaban arameo, pero a lo mejor no tan antiguo. Es como nosotros hoy el español. Hablamos un español castellanizado, pero nuestro idioma original era el castellano antiguo, ¿no? Ese era el idioma original que viene de otras raíces, ven. Así ellos también. Entonces, pero al otro día que se van al portal de Salomón a predicar ya con la unción del Espíritu Santo, hablaban en idiomas, en lenguas humanas, que no sabían hablar esos idiomas, pero cuando ellos hablaban y predicaban el Evangelio, hablaban en diferentes idiomas, parto, medo, elamita, árabe, que son los que mencionan ahí en el libro de los Hechos, ¿no? Que empiezan a hablar así, y les entendían bien. Dice, ¿cómo es posible que estos hombres que son del vulgo, porque se ve que no están muy educados, se ven rudos y se ven bastante rudos, principalmente al Pedrito, y nos están hablando de tan a este nivel y esta altura de las maravillas de Dios, ¿no? Y ahí se convirtieron un montón de gentes, ¿no? Miles de personas se convirtieron. Y pues fue por esto, fue por estos mecanismos que sucedió tal cosa. Ujú. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Ahora, ¿por qué era necesario? Porque uno de los principales problemas que tiene el matrimonio hoy es la falta de comunicación. Ahí se sale la evidencia de la ruptura matrimonial, la deficiente comunicación intra e intermatrimonial. Si nosotros no voluntaria y con entendimiento y una intención del espíritu, regresamos a eso porque ya está. O sea, no es de que lo voy a buscar, no, es que ya está. Y empezamos a tener una comunicación conjunta del matrimonio con Dios. Y si quieren hablar en una lengua angélica, y si no, no se preocupen porque finalmente nuestro propio idioma castellano es uno de esa parte de esas lenguas humanas. Si lo vemos así, también forma parte de ese menú, ¿ok? Y esto quiere decir que haya comunicación espiritual, que puede ser sí en forma de la oración matrimonial, pero demos el paso más trascendente. No es quedarse en una oración matrimonial prefabricada, sino que demos el paso aún más profunda. Vamos a hablar tú y yo entre nosotros, pero a la vez estamos incluyendo al Señor en esta charla que estamos teniendo tú, mi esposa, y yo, tu marido. Y hablemos con Él, los tres juntos. Eso es la ecuación perfecta, perfecta en el matrimonio para empezar a interconectarse con nuestro Señor. Y esa oración llega al cielo. ¿Por qué? Porque para estas cuestiones espirituales
No hay distancias geográficas, aunque esté a 100.000 millones de años luz, 1 millón de millones o billones o quintillones de años luz, no hay distancia para las cuestiones espirituales. La ciencia lo ha comprobado también. Apenas lo empieza a descubrir la ciencia con la física cuántica. Apenas están hablando de la habitación oscura donde el Señor habita, que es el tiempo eónico, ¿no? Bueno, estoy hablando ya muy técnico, pero ya olvídense. Pero es ahí donde está la presencia de Dios. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Empiezan, ya, vayan anotando estos primeros puntos que son importantes. La comunicación tripartita entre Dios y el matrimonio. De ¿Puedo preferencia, preguntar? en el lenguaje que nos... Y quienes se entrenen solos, no importa, no hay problema, puede hacerlo también. No hay dificultad, ni está visto por Dios como, no, no, tienes que ser con tu esposa o no, no hay problema. Pablo lo apoya después eso en otra carta. Bueno, seguimos. Pregunto, perdón, Sí, ¿puedes adelante. repetir esta última parte? A ver si entendí. Ujú, Estamos hablando de la comunicación entre el matrimonio, ujú, que en el matrimonio debemos tener, o sea, como el tipo de oración no es la oración religiosa, o sea, esto que uno hace siempre, ¿no? Bueno, sí, Señor, te pedimos que, sino que el ujú, sí, entendimiento es como que Él está sentado al lado nuestro y estamos en esta charla de tres, ¿no? sí, Pero entendí bien que está hablando de un hablar en lengua de tres, sí, no, o sí, entendí sí, mal. sí, A pues, ver. sí, sí, si lo tienen, sí, pero no hay problema aunque sean lenguas humanas, porque eso hicieron los discípulos. Miren, yo conozco testimonios de primera voz, de misioneros. Creo que una vez se los conté. Una amiga nuestra que estuvo de misionera en un país que estuvo en guerra con el país del norte, allá por Asia Media. No digo el nombre, pero bueno, porque esto lo subimos a YouTube. Y ella estaba ya de misionera. Se le acabó la visa. Ella hablaba inglés, un poco de francés, pero nada del país donde estuvo, ¿no? Ahí que usan como turbantes así y usan también, así, ¿no? Ahí estuvo ella. Bueno, se entiende. Y ya no se la quisieron renovar. Entonces, cuando se regresa a México, pasa por Turquía. Y en Turquía, como traía ya vencida la visa, la detienen. Y ella tiene toda la fisonomía de ser de ese país de donde había ido ella. Se ponía el traje ese, como de buzo, así tapada toda, ¿no? Sí, así es igual a las de allá, ¿no? Y no le creían que era mexicana. No, no, es falso tu pasaporte y tú estás escapando ilegalmente. Y bueno, ahí la metieron en un calabozo, ¿no? Y bueno, ahí pasó un milagro porque le habían regalado un iPod de esos que había y de repente entró una señal de internet y empezó a mandar mensajes, me tienen acá, porque ya estaba, no llegaba, iba por camino a Inglaterra y después a México. Y no llegaba y no llegaba, entonces se pudo comunicar, oren por mí porque estoy en Turquía y estoy aquí en esta condición y bueno, eso es lo que les puedo decir, ¿no? Bueno, ella se puso a orar así y cuando llegan los a interrogarla por 10ª vez para presionarla, ella empieza a, ella decía, yo empecé a orar en lenguas en voz alta, pero estaba hablando en turco, porque me entendieron perfectamente las personas, y ellos me hablaban y yo entendía perfectamente lo que me estaban diciendo, interpretación de lenguas. Y ya fue así como les explicó, y ya le dijeron, bueno, ok, ahora sí ya entendemos bien, y todo, y ya la dejaron seguir su viaje, ¿no? Y es una conocida, o es muy cercana a nosotros, y ella da ese testimonio. No muy abierto, porque todavía hay situaciones delicadas ahí, pero ella nos contó. Y otros misioneros que he conocido que les ha pasado lo mismo. Uno que estaba en África, me parece, un país así, y sus guías de repente lo dejaron solo en medio de un camino en el campo. Se echaron a correr sus guías y llegan un grupo de hombres así para... Y él dice que hasta le ganó la pis del susto. Y él se hincó y dijo, me van a acabar acá, ¿no? Me van a acabar acá y le ponen estas cosas ahí, y él empezó a orar en lenguas, pues para despedirse de esta vida, ¿no? Y veía esperando el ruido fuerte y el impacto, ¿no? Y nada.
Seguía orando con los ojos cerrados, y nada. Ya después de un rato se animó a abrir los ojos y no había ya nadie. Además, las armas estaban, oh, ya lo dije, las cosas estaban tiradas por todos lados. Salieron huyendo los tipos, salieron huyendo, ¿no? Y bueno, esas cosas son, hay muchos testimonios de ese tipo, bastantes, bastantes. Entonces, eso es precisamente que es la utilidad como herramienta del el hablar en lenguas angélicas, sí. ¿Podemos hablar en nuestro propio idioma? Sí, porque así como hablaron en árabe los discípulos, así como hablaron de la parte de los partos, que así les decían, es igual que hablar en el castellano. Pues es exactamente lo mismo. No hay ningún problema. La intención del espíritu es lo que cuenta, ¿no? Bueno, vamos al punto porque nos estamos comiendo el tiempo cronos. Y les dice algo cuando está uniendo en matrimonio, el primer matrimonio sobre la faz de la tierra, en un ámbito que ya lo expliqué, de eternidad, ¿sí? Fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Ahí está esta segunda institución que es el matrimonio y la familia. Cuando les dice y multiplíquense. ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a multiplicar, Señor? Pues teniendo hijos. Esa va a ser la manera. Y bueno, ya lo entenderían después, pero vean qué drástica se hace la situación, de qué contraste tan fuerte, porque el primer hijo de Adán y Eva, ¿dónde nació? ¿En el Edén o fuera del Edén? A ver, Raulito ya lo dijo, ya le leí los labios a Raulito. Sí, también Gustavo. Fuera del Edén. El primer hijo nació fuera del Edén. No nació allí, en el Edén. Pero estaba la orden de parte del Señor de que debían tener vida íntima. Por una razón que después les explicaré y que ellos obedecieron, ¿no? Y con bastante gusto lo hicieron. Porque tenía que hacer el pacto matrimonial, que es lo que está haciendo ahí el Señor, los está uniendo en matrimonio. Y bueno, cuando les dice multiplíquense, nos queda ya, llevamos dos instituciones, que por cierto aquí las podemos considerar. Am, Vamos a verla aquí en la siguiente. Esta es la primera que ya he mencionado, la comunión Dios-hombre, ¿sí? La más estratégica y principal. La que sigue va a ser esta, que es matrimonio y familia, ¿ok? Matrimonio y familia, que eso es lo que estamos leyendo ahora. Pero después continúa el Señor y les dice, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, en todas las bestias. Y dice, bueno, aquí les da una indicación muy importante el Señor también, que va a ser, espérenme, es la que sigue, esta, la autoridad y el gobierno. Les da esa autoridad sobre la creación. ¿A qué nivel debió haber sido dada la autoridad sobre la creación? El que puso la muestra y lo hizo evidente con pruebas indubitables, como por ahí dice, sin lugar a dudas, la demostró el Señor Jesucristo. Fíjense qué nivel de autoridad sobre la creación, sobre lo creado, si quieren ustedes sobre la materia, si quieren ustedes sobre las criaturas, las plantas, los animales, sobre otras personas, que lo demostró el Señor Jesús. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo haya caminado sobre el agua? No, pero es que eso fue, a lo mejor fue o algo que inventaron. No, no, es que sí pasó. Como Moisés abrió el mar rojo, ¿no? Por donde pasó en seco. O cuando pasaron los hebreos ahí
pasaron el río Jordán, que ahí tocó ahí Eliseo y se abrió el río Jordán también, o, o que con Elías, ¿no? En el Antiguo Testamento estamos hablando que ya había manifestaciones del Espíritu Santo. Y después el Señor Jesús dio cuenta de eso cuando transforma el agua en vino en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Sí, que ahí realmente ya empieza a verse el cumplimiento del inicio del ministerio del Señor Jesús. Y después cuando sana a todos los enfermos, más tremendo, cuando resucita a Lázaro, su primo, hermano, que lo resucita ya 4 días de muerto. Qué poder sobre la materia, ¿no? Sobre la misma creación. Ese mismo nivel de autoridad se le había dado a Adán, porque para sojuzgar, o sea, poner bajo actividad de juicio, de establecer en un equilibrio de lo que deba de ser y lo que no deba de ser, entendiéndolo así, eso es lo que iba a hacer Adán y Eva en la creación. Y les da, cuando dice también, y enseñoréense, en el original hebreo habla dice, sean señores sobre la creación. Pero el señorío de Adán y Eva era una actividad de secretariado. Los asigna como secretarios del trabajo, no creadores, porque no iban a ser Adán y Eva procreadores por otra institución que ahora voy a mencionar que les dio, ¿sí? Y esta capacidad de creación, este, para trabajarla, para procrear, iba a ser esta otra institución, que aquí la vemos, que es esta, el trabajo y el manejo de la economía. Ujú. Son las 4 instituciones. Todas son igual de importantes, la más importante sí, obviamente la de comunión, pero todas las demás, matrimonio y familia, trabajo y administración, mayordomía de la economía, de la producción del planeta, porque tenían todo que poblar la tierra. Imagínense de una pareja. Hay un estudio muy interesante del que fue director de Cristo para las Naciones en Dallas. Él lo conocí muy bien, estuvimos un día hablando sobre el tema, y en uno de sus libros él dice que si no hubiera habido el diluvio, no hubiera existido, que está comprobado científicamente que existió, y de cuando se supone que existió el primer hombre espiritual ahora, ¿sí? Porque para nosotros el primer hombre no fue el hombre de las cavernas. Eso es ciencia medio elemental, ¿sí? La evolución, que ya ni existe esa teoría, se desechó. No estamos hablando de eso. El primer hombre que existió sobre la tierra tal cual es, a la imagen y semejanza, fue Adán y Eva. Y no tiene mucho tiempo que ocurrió eso. ¿Cuánto se calcula más o menos? Anda entre 5.000 o más años. El primer hombre espiritual, así subrayado. El primer hombre que se comunicó con Dios. ¿Sí? Bueno, eso este, le da esta asignación de manejar como un secretario la creación. Vas a tener que trabajar. Como no había otra cosa, que no existía ni las construcciones, no existían los vehículos, sino que era el trabajo. Pero fíjense bien en qué tipo de creación lo había puesto el Señor, que esto por medio de la provisión de Dios hoy podemos disfrutar. Hoy la familia puede ser regresado al tiempo de Adán y Eva de manejar y de administrar como lo haya hecho Adán y Eva desde el Génesis. Desde el Génesis. Hoy puede hacerse otra vez. Cuando nosotros oramos por los alimentos en la mesa, al compartir la mesa con la familia, y oramos palabras de fe en agradecimiento por esos alimentos, ¿qué creen ustedes que pasará con los alimentos por los cuales estamos orando? ¿Qué creen que pase? Buena pregunta. ¿Se multiplicarán?
¿Creen que pueda pasar eso? Ay, qué preguntas tan difíciles hago. Dios mío, ayúdame por favor a no ser tan preguntón. ¿Saben qué pasa? Les voy a decir qué pasa. Regresamos al estado inicial de los tiempos eónicos o del eterno en una tierra bajo bendición, no bajo corrupción, y el ADN de esos alimentos regresan a un ámbito de eternidad y eso nos va transmitiendo a nosotros eternidad. Y si le damos gracias al Señor Jesucristo, que es el árbol de vida, y comemos de ese fruto que nos da el árbol de vida, que es la vid verdadera, nuestra economía corporal regresa nuevamente a alimentarse de lo eterno. Eso está sensacional. ¿Por qué creen que ese secretito lo descubrió Daniel con sus amigos? Él es la evidencia. ¿Se acuerdan que Daniel, en el libro de Daniel, cuando le dice el jefe de los eunucos, oiga, no, dice el rey que tiene que comer de su mesa? No, yo que voy a comer ese alimento, aunque sea de un rey. No, yo no. ¿Qué me va a traer aquí algo prohibido para nosotros, los hebreos, no? No, pues también van a beber de su vino real. No, ¿qué voy a tomar de eso? No, yo no quiero nada. Es que si no se los van a ejecutar. No, no, a nosotros nos vamos a comer solo legumbres y agua. No, que me van a ejecutar. Tú ven y revísanos dentro de unos días para ver cómo nos encuentras. Y cuando regresa el jefe de los eunucos y los revisa, estaban más cachetones y colorados que los otros que comían, los otros jóvenes que habían secuestrado de allá de Israel, de Jerusalén. Esos sí estaban re bien, los cuatro, ¿no? Y se quedó él, ¿cómo hicieron? O tú no digas nada, tú, te vamos a salvar la vida, te vamos a hacer el favor y no te va a hacer nada a ti el rey Nabucodonosor. Y eso es cuando se ora y se tiene esa fe en que lo que a nosotros el Señor nos proporciona es bendecido por Él. Es bueno orar antes de nuestros alimentos. Sí, Rosana o Sergio, no sé. A ver, me echo un No, sí, traguito. Roxana, yo la próxima voy a estar en una notebook aparte. Está en seguro. plena contemplación, Sergio. Totalmente. No, que en cuanto a lo que está compartiendo hay un testimonio muy casi tal cual sucedió en Colombia en la época de pandemia, cuando no había trabajo ni nada. Lo contaron, lo compartieron un ministerio que es Canta Biblia. Nos compartieron justo en Multiforma, nos Ujú, compartieron un testimonio similar que la ujú. mamá no tenía trabajo, tenía hijos y no Sí, estaban, ella estaba a cargo de sus hijos y sí, les daba un vaso de agua en la sí. mesa y les decía, vamos a darle gracias a Dios por la comida. Y les daba el Ah, vaso de agua y les decía, vamos a darle gracias a Dios por la comida. Y los sí. chicos tomaban el vaso de agua y daban al Señor las gracias. Pasó de eso, creo que 10 días o una Ujú, semana, creo que fue. Le citan del médico para hacerle control ujú. y tenían todas las vitaminas y todo lo que necesitaban, todo, todo, o sea, nunca tuvieron falta, ni anemia, ni nada. Y ese testimonio lo compartieron ellos y Ah, fue así, para mí fue, bueno, es esto que usted está compartiendo ahora, claro, definitivamente. claro. Sí, Gus también levantó la Tengo mano una por ahí. pregunta, perdón, es de unos 5 minutos anterior. Lo que Ajá. digo, Aníbal, tuvieron niñez, adolescencia, o fueron puestas así nomás grandecitos. Mm. Sí, o sea, miren, yo creo que si nosotros empezamos a comprender la magnitud y si esto se comparte desde la niñez, bueno, como ese testimonio que eran niños también, ¿no? Los niñitos que Sí, recibieron, y que nosotros desde pequeños los niños empiezan a desarrollar esa fe y empiezan a orar, y ah, aunque ya grandes, ya en la adolescencia y algo, pero aunque se inicien esas etapas, empezamos a tener esta misma conducta de fe, pues este tipo de cosas suceden. Esto nos puede pasar a nosotros también, ¿no? ¿Sí? Ok, Gus, ¿quiere hacer alguna y otra comentario? ¿cómo te viene eso? Bien, La niñez de ellos. Porque había dicho hace mucho porque no tenían pubos los Aníbal. ajá, ¿Me escucha? sí, sí, Adán y Eva no tenían pubos.
O sea, Ah, no, sí, sí, sí. Por ahí, a eso lo conté ahí ahora en Mendoza, ¿no? ¿Te acuerdas que lo dijimos? así, Que no eso me tenían llamó la atención. ombligo. Fue una discusión que tuvieron los religiosos de la Edad Media, del tiempo de Miguel Ángel Bonarrot y todos ellos, que le preguntaron a uno de los papas, oiga, papa, ¿cómo ve que le pongamos este ombligo a Adán y Eva? ¿Por qué? Pues porque no nacieron de placentas. Nacieron y Dios los creó, pues ¿cómo les vamos a poner ombligo? Porque estamos negando la creación de Dios. Y no, deliberaron y todo, ¿qué hacemos? No, pues por estética pónganle pupos. Y les pusieron y yo decía, no, lo que hizo el Señor fue cuando hizo al Adán del polvo, le picó la pancita y le formó el ombligo, pues es la única explicación que hay para entender el ombligo. No, no se crean, es Ah, broma. Bueno, ok, ese Gustavo que nos mete aquí en aprietos, pero está bien, lo listo, perdonamos. totalmente claro. Bien, gracias Gus, gracias. Nos hace pasar un buen tiempo también de relax. Bueno, entonces, ese trabajo que debían desarrollar era porque el Edén no estaba limitado solamente a lo que hoy tenemos en el mapa, ¿no? Si hoy vemos en un mapa de hoy y localizamos que por lo que dice aquí la escritura, de los ríos que había en medio pasaba por el medio de el huerto del Edén, porque era el Edén y el huerto del Edén, y en el medio del Edén estaban los dos árboles de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de vida. Y el huerto estaba en el oriente, ¿ok? Estaba en el oriente. Más o menos tratamos de entenderlo. Y por lo que se menciona acá de los cuatro ríos que habla, que venían de uno solo, en ese tiempo, era era un solo continente, era un solo continente, no estaba como hoy vemos los mapas, ¿no? Que ese continente se llamó Pangea. Y en ese solo continente sí había ríos, claro, pues lo menciona el Génesis, pero solamente había un solo océano. Y no era tan grande Pangea, porque se sabe hoy geográficamente que la mayor parte de la superficie terrestre del planeta lo ocupan los océanos y los mares, ¿no? La mayor parte. Y solamente una mínima parte lo ocupa la Tierra. Bueno, todo eso estaba junto, por eso ustedes ven que como que encastra bien el continente africano con el continente sudamericano, como que sí se acomoda, ¿no? Pero algo ocurrió que se separó, por diluvio fue. El diluvio separó los continentes, pero originalmente en el Edén estaba unido y era una sola tierra, un solo Edén. Y estaban estos cuatro ríos. Y como estamos hablando de que en ese tiempo la tierra estaba bajo bendición y no bajo maldición, que después caería por la desobediencia de Adán y Eva, esos ríos tenían ciertas características. Cada río tenía ciertos elementos nutritivos para los árboles que Adán tenía que cultivar y cosechar y alimentarse del ADN de esos frutos que eran producto de una tierra bajo bendición, que eso es lo que nos deba ocurrir hoy en día. Hoy en día eso también nos deba suceder, que se regrese por la oración de los santos, como le pasó a Daniel o el testimonio que da de los colombianos, o sea, un testimonio muy antiguo y uno muy reciente. Y eso también pasó con muchos prisioneros en las guerras, ¿eh? También eso son testimonios que salen por ahí. Y estos ríos, cada uno tiene sus características. Después se las digo para la otra sesión, porque ya estamos llegando al tiempo y quiero terminar hablar más de las instituciones. Bueno, entonces van a tener la responsabilidad de que Adán tiene que labrar y guardar el huerto. Eso es lo que dice en en el capítulo 2, que habla de la asignación en esta secretariado que le asigna el Señor a Adán en el capítulo 2, en el versículo, vamos a ver desde en el 5, 2, 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra,
y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, no había necesidad de que lloviera, porque toda la tierra estaba cubierta de una neblina que operaba como un filtro, y entonces se hacía un efecto de invernadero. Entonces el clima era igual, porque era una sola tierra. Entonces el clima era homogéneo. ¿Saben quién lo dice eso? Isaías, el profeta, que un gran dosel cubría la tierra. Un dosel es un techo, y eso es lo que estaba cubriendo a la tierra en ese tiempo. Bueno, esta cubierta que se tenía allí hacía que se mantuviera un clima homogéneo y una humedad idónea, y no había necesidad de que tuviera el hombre de vestimenta, no la necesitaba, por eso estaban desnudos. Además que no tenía otras cosas en su mente, Adán todavía. Pero dice aquí al final del 5, ni había hombre para que labrase la tierra. Pues no, porque ahí estaba Adán, pero él iba a ser entrenado y suficientemente inteligente para aprender a labrar la tierra. Dice, dice el 6, sino que subía de la tierra un vapor, que eso después lo dice Isaías, el cual regaba toda la faz de la tierra. No dice de las tierras, ni de los continentes, ni de las naciones, ni de los países. Dice de una sola tierra, una sola cara, una sola faz. ¿Sí? Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, de eso hablamos la clase anterior. Sopló en su nariz aliento de vida, que es cuando se le da espíritu, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, ahí está, un huerto en Edén, un huerto en Edén. Y puso allí el hombre que había de ser formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, no en el oriente, en medio. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, junto al árbol de vida. Que eso iba a ser la situación que se iba a presentar con Adán y Eva. Se iba a presentar esta situación con ellos de que ya no iban a poder estar junto a estos árboles y se iba a acabar este tiempo, ¿no? Bueno, dice después, y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartían en 4 brazos. De ahí, del mismo Edén, había un solo río y se dividía en 4. Ahí están los ríos, que era el Pisón, el Gijón, el Gidequel y el Éufrates, que cada uno de ellos significa algo. Lo vamos a ver después, ¿ok? No ahora, lo vamos a ver después. Dice, para entender cómo es que se va a regresar algo, por qué Apocalipsis vuelve a hablar de este mismo río que sale del trono de Dios. Vuelve a hablarse de este mismo río, ¿ok? Pero hasta después, ya, hasta esos tiempos. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, para que lo labrara y lo guardase. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué labrar y guardar? Que sí di algo de esto cuando hablamos del origen de Satanás, ¿no? Lo tenía que guardar, de que ya andaba vagando por la tierra, el diablo o la serpiente antigua andaba ahí. Y es cuando va a tentar a Eva, que viene a hacer que desobedezca la mujer y después el hombre. Bueno, y aquí vemos que le hace esta advertencia a Adán. En el 16, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeres ciertamente morirás. Y bueno, también ahí vamos a tener que entrar un poco en detalle desde el enfoque de la caída de las instituciones. No tanto del pecado de desobediencia de Adán y Eva, porque también algo ya comenté, pero sí tenemos que hablar un poco más extensamente de cómo las instituciones se van a derrumbar. Ustedes ahí en su manual, que estamos en la página 7, que la empezamos a hablar, y yo les sugiero que lean el manual, porque ahí viene también con algunas cosas agregadas de cómo era
la comunión Dios-hombre, y vienen citas bíblicas ahí, que son las que hemos estado leyendo, de todo lo que se daba ahí, el ámbito de trabajo y todo, matrimonio y familia, también hablamos ahí, ya estamos en la página 9, de que se habla ahí de la matrimonio y familia, y finalmente del trabajo, que ahí también lo pueden leer ustedes, y al final, ya en la página 10, la autoridad de gobierno. ¿Ok? Ahí también hablamos un poco, que es todo esto que les he mencionado. Toda esta responsabilidad que tenía institucional el hombre se va a perder completamente. Y al perderse, el hombre entonces va a tener que trabajar por su propio esfuerzo con el sudor de tu frente. Te ganarás el pan de cada día y la tierra te producirá cardos y espinos y vas a sufrir. Y la mujer va a tener dolores en sus preñeces. O sea, cambia y da un giro impresionante y es cuando se entra en el cumplimiento del tiempo cronos, ¿sí? La línea de tiempo lineal, en el que empieza a ver la aparición del deterioro de la materia, físicamente hablando. O sea, toda la materia empieza a tener cambios fuertes, severos. Empieza a haber cambios del deterioro, la vejez en el hombre. Ahí es cuando empieza ya a hacerse. Tan es así que Adán y Eva pues, cumplieron un cierto número de años. Claro, vivieron siglos, pero era una raza joven sobre la tierra. Y poco a poco va a ir menguando, menguando, hasta que llegue el momento que dice el Señor, 120 años y no va a cumplir más años el ser humano, que sí han llegado a esas edades. Yo tuve un paciente hace muchos años de 118 años de edad. Yo no sabía qué hacer con el viejito, me daba miedo tocarlo porque sentía que si lo tocaba se evaporaba o se deshacía. No, ay, me da miedo. Pero bueno, es mi paciente más viejito que tuve. Y don Cándido se llamaba, todavía me acuerdo. Y esta situación cambia severamente. Y el hombre entra, no solamente empiezan a perderse, se corta la comunión con Dios, se corta totalmente, y ahí tiene que vivir solamente con, fíjense lo que les voy a decir porque ya me lo van a entender. A partir de la salida del huerto del Edén, porque los expulsa el Señor, ya va a tener que vivir Adán y Eva solamente con sus estructuras cerebrales de la espiritualidad y con los genes el gen de Dios, pero inactivado y sin la posibilidad de que se cierren los circuitos, aunque era un ser espiritual, pero no estaba activado, por la ruptura de la comunión con Dios, ¿sí? Ahí, ¡pum!, se viene abajo todo. Y todas las instituciones entran en crisis por lo misma, porque por causa de un hombre entró el pecado a la tierra y entra también la muerte, o sea, la transformación de la materia que se deteriore, venga la muerte, la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto el Señor va a empezar a trabajar en unas estrategias para, en un plan maestro, para que se pueda regresar al principio. Eso es lo que se va a empezar a dar. ¿Por medio de qué? Por medio de pactos que va a establecer el Señor con hombres claves, para rescatar, sentar los protocolos de pacto para que después el Señor Jesucristo pueda cumplirlos y se pueda regresar todo como era en un principio. Pero va a escoger ciertos hombres claves para empezar a hacer pactos institucionales de cada una de estas cosas que son, nos vemos obligados a estudiarlos y entenderlos, porque cuando los entendemos, y escúchenme bien, cuando entendemos la naturaleza de los pactos institucionales y sabemos cómo trabajan y cómo funcionan, y que a través del Señor Jesucristo, o sea, que vamos a entrar en la mecánica, los planos de la mecánica de los pactos, pero después ya vamos a ver quién es el que va a dirigir el vehículo institucional, que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Que es el Señor Jesucristo. Y lo vamos a considerar ahí
qué estrategias fueron esas. Para la próxima clase vamos a empezar a entender lo que son los diferentes pactos, porque el tema 3 que por cierto empecé con este tema y en los videos que ya les confieso algo que pasó, que los videos de estas tres primeras clases estaban en modo oculto en el canal, ¿sí? Pero ya los he pasado a modo público, así es que ya los tres primeras clases ya pueden empezar a verlos. Nada más busquen ustedes Grupo Jueves en el canal de YouTube de Escuela de Fundamentos para la Familia, ¿sí? Ah, a ver, ese salió Gustavo, ¿no? Eso es. En este grupo, en este nombre de YouTube está nuestro canal, Escuela de Fundamentos para la Familia. Les sugiero que se suscriban al canal para que puedan accesar a la playlist y puedan ver todos los videos. Hay muchísimos, hay cerca de 400 videos, ¿no? Pero nada más vean los del grupo, lo del grupo Jueves 2025. Así búsquenlo. Grupo Jueves, 2025. Ahí van a encontrar las clases que ya se dieron de su grupo. Y ahí los van a poder encontrar, ¿sí? Entonces, ahí, a ver, dice Gus del libro, era el último del stock, ahora sale carísimo y yo ya extrañaba el libro. Miren, voy a ver si en México sí lo hay, ¿ok? Déjenme ver si en México lo hay, porque allá están muchas de las imprentas. Entonces voy a pedirle a mis hijos que lo busquen allá, y yo se lo traigo de regreso o le regreso el sello, yo me compro este. No se preocupe, don Gus. ¿Mm? Bueno, entonces Bueno, es importante que el tema 3 que lo puedan, si quieren, al ver este video donde se habla de las caídas institucionales, el tema 4 la involución de la institución, es cuando ya empieza el deterioro institucional. Ese sí lo vamos a ver la clase que viene, el tema 4. Les pido que lo lean, por favor, ¿sí? Al leer el tema 4 ya empezamos a entender más todo lo que va a pasar con las familias y cómo es que en el tema 5 ya empieza a ver la estrategia de Dios para rescatar las instituciones. ¿Ok? Ahí empieza el rescate de parte del Señor. ¿Ok? ¿Qué tareas les voy a pedir de favor que puedan hacer? La lectura del tema 4 y 5, previo a esta clase. ¿Ok? Para que agilicemos y si de yo por entendido que lo han leído y que sí lo han captado bien. Bueno, ok, bien, si no hay problema, a ver, sí, Roxana o Sergio, a ver, otra vez, Perdón, sí, sí, está es bien, que está bien. en, en la 12 dice la actividad del tema 3, la tarea que está escrita allí, ¿esa no Ah, la tenemos que hacer no, entonces? no, porque ¿Solo ese es esta para lectura? clases presenciales. Porque Ok, este manual es el que hemos dado cuando lo hemos dado presencial y se hace en grupos pequeños y todas esas cosas. No lo vamos a hacer acá porque hay mucho que enseñar, mucho, mucho. Por eso prefiero que hagan lectura del manual, ¿ok? Vean los videos, también es una anticipación para ir entendiendo bien los temas, ¿ok? Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Ok, gracias, Raulito. O hay una pregunta, don Raúl. A ver si tiene algo que comentar. Adelante. Sí, más que nada, empecemos de vuelta. No, me recién es como que hasta me voy a sincerar, hasta me siento en cierta forma religioso de lo que estamos hablando. Sí. Religioso en el sentido de a veces hablar y conocer y hasta enseñar ciertas cosas. Pero Ajá. me gustó mucho para el cierre, la última parte de la clase, como que recién se me cayeron las fichas y, y me gustó un montón, estoy contento con la clase porque la parte que decimos, bueno, cuando, por qué estamos donde estamos como sociedad, como planeta hoy, ¿no? Es como que el hombre salió del Edén caminando y salió y salió y todavía sigue caminando en dirección, alejándose Ujú. del origen de lo que estamos viendo acá, de lo importante, del hecho de
del primer Adán y del segundo Adán que nos redimió y nos vuelve a nuestro origen, de cosas tan locas como que esté escrito el nombre de Dios, como tanta infinidad que no escapa ningún detalle de Dios. Es hermoso todo esto y lo importante de... Recién ahora yo, te hablo en personal, entiendo el sentido de la clase de entender las cuatro instituciones Mm. en lo que es el origen divino, ¿no? Que a Sí, veces lo vivimos, pero en lo natural. Me pasa, o sea, me da vergüenza, digo, pucha, digo, no, ciertas cosas, a todos hemos pasado por eso. hablamos de lo espiritual, enseñamos, pero a veces el mundo nos lleva en la corriente y lo llevamos, en vez de a lo espiritual, a lo natural, a lo limitado, ¿no? Y Ujú, qué lindo es poder de ser abierto o despierto o llamado de vuelta a esto, lo eterno, ¿no? De ujú, no es, somos seres pasajeros y eternos en realidad. El hecho tan sencillo y fácil y poderoso como decía recién, pedir la bendición. O sea, a claro. veces lo hacemos por costumbre, pero está habiendo una autoridad, un poder, o sea, está soltando vida y esa vida vuelve y, o sea, estoy sorprendido. Pues De disfrútenlo, disfrútenlo, claro que sí. Empiecen a la vivir, en convicción, verdad, empiecen a la convicción. vivirlo, porque, miren, el Edén se fraccionó y hoy las fracciones del Edén son oasis y se llaman familias, ¿sí? Las familias son los oasis que quedaron del Edén, pero ¿dónde están? Dos juntos, hombre y mujer, matrimonio y sus hijos que han nacido de Dios, que han nacido del Señor. Y lo bueno de Sí. eso que compartía también de hablar, perdón que me colgué ahora lo último, ¿no? De hablar, el hecho es el hecho poderoso de hablar en lenguas, de activar realmente y activarlo en mi familia, activarlo en la iglesia, activarlo, porque a veces uno sí, está bien, hay que hacerlo ordenadamente, pero qué Ujú. bueno que está empaparnos de los orígenes, del por qué y para qué. Sí, Va, claro, es, claro. es Empieza maravilloso. uno a caminar en esa dirección de entendimiento con la revelación de la palabra escrita, ¿no? La De eso se cura trata. del Edén. Sí, 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 sí.